Entremos ya al caso Monsalve. Tenemos la información con todo lo último que ha ocurrido, tenemos luego el análisis. Partamos por constatar que la denuncia contra el ex subsecretario del Interior mantiene una posición muy compleja para el gobierno, que el fin de semana estuvo todavía lejos de resolverse e incluso tuvo su repercusión en la primera encuesta que conocemos post capítulo y sin siquiera todo el capítulo completo. En la oposición avanzan en la conformación de una comisión investigadora. Hay ahora un elemento nuevo como es la querella de la denunciante del ex subsecretario presentada ya ante un juzgado de garantía el sábado. Eso es nuevo, es post todo lo que ocurrió la semana anterior. Y en lo político también hay harto revoltijo, digámoslo así, porque dentro del Partido Socialista, por ejemplo, los diputados o parte de ellos están exigiendo la expulsión definitiva de Monsalve de la colectividad. Tiene la militancia suspendida por el Tribunal Supremo, pero hay quienes plantean que debiera simplemente ser sacado, apartado del partido. Vicente Quiñones ya está contactado con nosotros para conocer los últimos detalles. Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Hola Vicente, buen día. ¿Qué tal, Paula, Mauricio? Muy buenos días. 4 días han pasado ya desde que se conoció la denuncia por violación y obstrucción a la misma investigación en contra del ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y desde entonces el terremoto político que se generó no ha cesado. Los más criticados dentro de todo esto hasta ahora, el gobierno, justamente sobre quienes, según diversos analistas, ha recaído todo el peso de la acusación sin conseguir quitárselo de encima por carecer de una estrategia eficiente de control de daño. La demora a la hora de revelar la información, aún conociendo la situación desde el pasado día martes, el punto de prensa de casi 1 hora brindado por el presidente Gabriel Boric, intentando aclarar las dudas, y la ausencia de declaraciones por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, quien de hecho no ha vuelto a hablar desde el mismo jueves en el que fue removido Monsalve, son solo algunas de las aristas por la que se ha apuntado al Ejecutivo y que mantienen a la moneda convertida en un blanco de críticas. Sin ir más lejos, la encuesta Cadem entregada durante la jornada de ayer reveló una caída de 5 puntos en la aprobación del mandatario, alcanzando un 27%, su nivel más bajo desde mayo de este año, mientras que la ministra Carolina Toá cayó 11 puntos hasta un 35%, siendo por primera vez en toda la administración la peor evaluada del gabinete. Pese a lo anterior, desde su sector, de todas maneras, algunos partidos han salido al paso de la situación defendiendo la postura que ha tomado el gobierno. Así, por ejemplo, el diputado e integrante del Comité Central del Frente Amplio, Diego Ibáñez, respaldó la reacción del Ejecutivo señalando que Monsalve directamente traicionó la confianza del presidente Boric, mientras que Lautaro Carmona, el timonel del Partido Comunista, colectividad que por lo demás no ha tenido del todo una buena relación con esta administración, también valoró la actitud del mandatario. La respuesta ha sido categórica. El ex subsecretario Monsalve ha traicionado profundamente la confianza del presidente de la República. Yo prefiero un presidente genuino, honesto, transparente, con mucho respeto a la opinión pública, a un profesional de la mentira que todo lo calcula. Sería un error liberar en algo la responsabilidad del ex subsecretario por la vía de trasladar el debate dentro del gobierno. Nosotros vamos a valorar lo que ha hecho particularmente el presidente de la República respecto al tema. Bueno, ya nos vamos a meter más en el detalle del análisis, Vicente, pero uno podría decir que entre la performance del presidente Gabriel Boric, cuestionadísima, entregando detalles que desconocía, abriendo más flancos para la moneda, más preguntas que respuestas del viernes, y ser un profesional en la mentira que todo lo calcula, como dice el diputado Ibáñez, hay harto trecho, digamos, ¿no? O sea, podría haber habido una estrategia, un diseño distinto que hoy día la moneda la tuviera con un mayor control de los daños a propósito de esta denuncia de tan alta gravedad. Pero ahí escuchábamos el respaldo de algunos partidos de gobierno, pero ¿cómo están los ánimos al interior del Partido Socialista, que es la tienda en la que militaba, porque hoy día está suspendida su militancia, Manuel Monsalve? Porque entiendo que algunos incluso están cuestionando su permanencia en el partido, ya definitivamente, ¿no? Efectivamente, porque este terremoto político no se ha dado solo al interior de la moneda, sino que también en la interna de las colectividades, en especial, como decíamos, en la del Partido Socialista, pues si bien fue su propia presidenta, Paulina Bodanovich, quien el pasado jueves confirmó en conversación con Radio ADN que el Tribunal Supremo decidió suspender la militancia de Monsalve a la espera del desarrollo de la investigación, diputados del Comité Central no han quedado del todo conformes con esta postura y han manifestado la necesidad de tomar medidas aún más drásticas. En esa línea, la diputada
diputada y vicepresidenta del PS, Daniela Chiccardini, expresó que la presencia del ex subsecretario en las filas del partido solo genera un daño que no se puede pasar por alto, por lo que enfatizó en que si Monsalve no renuncia, la colectividad debe tomar la decisión de expulsarlo. Nuestra obligación es ser coherentes con la convicción de erradicar la violencia en contra de las mujeres. El Partido Socialista ha decidido la suspensión de la militancia del ex subsecretario. Sin embargo, con el paso de las horas, hemos conocido nuevos elementos que hacen que la suspensión de la militancia sea una medida insuficiente. Su continuidad en el partido causa un daño insoslayable. ¿El señor Monsalve debe renunciar al partido o el PS debe expulsarlo? Ya, aquí, Vicente, está la visión ahí con distintos matices en el oficialismo en general. Hablemos de la oposición. Aquí también ha habido señales, algunas sorprendentemente moderadas, como la que escuchábamos ayer en boca del presidente de la UDI en la televisión durante la mañana, en Canal 13, otras planteando acusaciones constitucionales, escenarios más conflictivos, más duros. Pero hay varios que están llamando a tomarse las cosas con calma. A ver, ¿cuál es el panorama que has recogido? A ver, Guillermo Ramírez, Gloria Hood son parte de los que están en la línea de tomarse esto con calma. De hecho, hay que tomarse el proceso con calma y esperar a que las instituciones funcionen. Son parte de las respuestas que han dado personeros de oposición al ser preguntados por eventuales acusaciones constitucionales en contra de integrantes del gobierno basadas en un eventual abandono de deberes, acusaciones en que de todas maneras aún parecieran estar lejos de ser materializadas. Sin embargo, de igual forma han avanzado en medidas y declaraciones bastante críticas sobre el manejo que ha tenido el Ejecutivo respecto del hecho. Sin ir más lejos, la cúpula de Chile Vamos anunció que buscarán conformar una comisión investigadora a la que citarán a declarar la ministra del Interior, Carolina Toá, y su par de la cartera de la mujer, Antonia Orellana. Detalles de lo anterior justamente en voz de la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, y el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quien señaló que espera que el gobierno respete esta atribución del Congreso y se presenten a declarar quienes sean citados a hacerlo. Esperamos que la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, convoque a esa comisión investigadora y desde ahí habrá información suficiente para tomar la decisión de un paso a seguir. Nosotros le pedimos al gobierno respeto por esta función que nos da la Constitución y que cuando se invite a las ministras Toá y Orellana vayan, que tengan respeto por la Constitución que nos da a nosotros la facultad de poder fiscalizar e investigar y que colaboren, porque de otro modo desde el gobierno estarían impidiendo que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo. Bien, de la mano con esta medida, por ejemplo, desde otro sector, desde la bancada de demócratas, se había planteado además la suspensión de la semana distrital al interior del Congreso con el fin de realizar una sesión especial mañana martes para citar a estas mismas ministras. Sin embargo, la solicitud no fue apoyada por los comités oficialistas, por lo que finalmente no quedó en nada a nivel central. Mientras tanto, se espera que durante esta mañana se realice un nuevo comité político en La Moneda con el fin de que los partidos de gobierno continúen fijando los lineamientos a tomar frente al escenario que ya está desatado, Paula, Mauricio. Absolutamente, pero de todas maneras uno ve un escenario distinto en la oposición, particularmente lo que planteabas tú y Mauricio con la decisión que toma y que manifiesta más bien que pone sobre la mesa el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, después de una reunión que tuvo la oposición el mismo viernes, donde se empezaba a hablar de pedir a la Fiscalía que cite a declarar al presidente Gabriel Boric. Hoy día podemos hablar de que se ha bajado ese ímpetu en la oposición, una oposición, Mauricio Vicente, que incluso habla de proporcionalidad, y ese término lo ocupó Guillermo Ramírez. Decía, de acuerdo a los antecedentes que hoy día tenemos, lo proporcional es avanzar en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y en una sesión especial que no es más que eso, ¿no? No es más que lo que suena, una sesión especial donde se habla de un solo tema y donde se invitan a los involucrados en ese tema. Vicente Quiñones, gracias por todo, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Vicente. Bueno, quedémonos en el análisis de lo que ha pasado, aun cuando no nos podemos quejar por falta de análisis durante el fin de semana, Paula, después de la semanita que le tocó vivir al gobierno a raíz del caso Monsalve. Pero, a ver, entre que reafirmemos algunas cosas, aportemos algunos otros elementos, maticemos algo de lo que se ha dicho, tal vez con algunas reflexiones que podemos hacer aquí. Lo primero que diría es que esta es una crisis que el gobierno, y así ha quedado, yo creo, meridianamente claro con el paso de los días, una crisis que el gobierno, si hubiera estado en su sano juicio,
lo digo bien duramente y deliberadamente, si el gobierno hubiera estado en su sano juicio, debió controlar antes que estallara públicamente. Tenía la información, tenía las herramientas para hacerlo. Esto estalló el jueves y esto debió resolverse el martes. Es un presunto hecho criminal personal que en teoría no tendría por qué haber afectado o estar afectando todavía, y quizás por cuánto tiempo, a una administración completa. O sea, hoy día todo lo que pase con Manuel Monsalve debiera ser responsabilidad y problema exclusivo del señor Manuel Monsalve. Y así debió estar dibujado y debió estar encaminado desde el martes en la noche mismo, si ustedes quieren, desde el miércoles en la mañana, ya la semana pasada. Pero el gobierno y en particular el presidente Boric lo convirtieron en una crisis gubernamental. Y la primera falla radica justamente en la falta de oportunidad para la toma de decisiones. Esta crisis debió ser desactivada ese martes en la noche, como decimos, en que, según todos han informado, la cúpula del gobierno, la ministra Toá, el presidente Boric, supieron de la denuncia judicial contra Monsalve por violación. Cada minuto ha venido quedando más claro, no había ningún impedimento para haber actuado en consecuencia en ese mismo minuto. La salida de Monsalve, su oportunidad y sus circunstancias no han terminado de explicarse todavía, menos después de la seguidilla de contradicciones entre las versiones que, fíjense ustedes, tomemos nota, sucesivamente fueron entregando. Primero Monsalve, que insólitamente es él el que anuncia su salida. En la mismísima moneda. En la mismísima moneda, en un patio del Palacio de Gobierno, o sea, como casi un acto oficial. Luego la ministra Toá, lo que ya es inexplicable, ella salió después que Monsalve, horas después en la tarde, a ratificar la salida y a contar algunas de las circunstancias. Después el presidente Boric, lo que es francamente increíble, cuando es él el que nombra y el que debió sacar a Monsalve y comunicarlo él. Y final y muy tardíamente la ministra vocera Vallejo, cuando sumar otra versión más después de todas las anteriores que estaba mencionando, realmente parecía demencial, pero lo hizo. El viernes en la tarde, más cuando ya se reclamaba que dónde está la vocera, porque se sucedían los reclamos planteando que la portavoz del gobierno no estaba presente, estaba ausente desde que esto estallara. Cuando ya está, sobre todo cuando la ministra vocera plantea una cuestión que resulta sumamente extraña, nunca vista, cuando ella dice que esta es una decisión, la salida de Monsalve, que comenzó a ejecutarse el martes en la noche y que comenzó a adoptarse, digamos, y que terminó de ejecutarse en la mitad del jueves. ¿Cómo es esto? Que Toá también lo plantea así, lo plantea como que se decidió abrir un proceso de evaluación, porque te acuerdas que la semana pasada la terminábamos nosotros diciendo que podría llegar a entenderse ese factor como de humanidad que se introdujo en ese día en el que Monsalve viaja al sur para comunicarle su versión a su familia, pero después además se agregó el otro elemento a ese día que Monsalve viaja al Biobío para comunicárselo a su familia, que es el uso del avión de Carabineros para regresar desde el Biobío. Uso del avión de Carabineros sobre el que el gobierno también ha tenido que salir a dar explicaciones, y el subsecretario Cordero ha dicho que se usó el protocolo y que él en ese momento todavía era autoridad, y efectivamente todavía era subsecretario del Interior. Tomemos nota de que finalmente lo que quedó aquí es una renuncia que anuncia el propio renunciado. Todo lo que se diga después se convierte entonces en explicaciones difíciles de creer, porque lo concreto es que si el presidente no tomó la decisión de sacarlo simplemente el martes de la noche, y es Monsalve el que anuncia su dimisión minutos después de que la ministra Toá se hiciera acompañar por él mismo para comparecer ante una sesión de discusión del presupuesto 2025 el mismo jueves cerca del mediodía. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Es Monsalve el que se lo renunciar desde los patios de la moneda, como tú remarcabas. Y por eso es que la explicación de la vocera en cuanto a una decisión que comienza a adoptarse un día y termina de ejecutarse 2 días después, francamente resulta, con todas sus letras, creo yo, risible. Ya se ha dicho de todo sobre la conferencia de prensa del presidente Bien, ha sido de lo más analizado el último tiempo, claro. Y muchos han dicho que esto llegó para quedarse como caso de estudio hasta en la Academia de las Comunicaciones. En la comunicación política. Exacto. Y quiero remarcar un detalle formal, si ustedes quieren, y trivial, pero que en una de esas no deja de ser sintomático. El telón de fondo que estaba detrás de la cara del presidente ese día en Lampa, cuando él hablaba durante 52 minutos respondiendo 30 y tantas preguntas de la prensa, ese telón de fondo tenía un texto que decía referencia a un acto relacionado con los adultos mayores. Tal vez para más de alguien resultó una contradicción perturbadora,
que solo llevó a extrañar con nostalgia que esos tiempos en que adultos mayores gobernaban con más templanza, más solvencia y más conciencia de su responsabilidad. Tú hacías referencia a Cordero, sí, al nuevo subsecretario del Interior. Yo no sé si hay algún medio a que el exministro de Justicia, Luis Cordero, no haya dado una entrevista en su gestión como ministro. Tampoco sé si hay registro de una autoridad más recurrente en entrevistas con los medios en general, casi en cada día de su gestión. Por eso no sorprende, la verdad es que incluso no podía imaginarse el viernes cuál va a ser la primera entrevista de Cordero. Bueno, ahí estuvo ayer en Estado Nacional, en TVN, recién asumido, cuando todavía no está bien supuestamente a caballo de todas las funciones de una complejísima subsecretaría como la de Interior, pero hoy estaba ya dando su primera entrevista de estreno en estas nuevas funciones. Lo que sorprende, en cambio, es tal vez su prisa en determinar responsabilidades o no responsabilidades en hechos, en acciones y palabras que acababan de ocurrir y acababan de decirse en estos días que están recién bajo escrutinio de los organismos de persecución legal y policial. Por ejemplo, afirmando Cordero tajantemente que no hay indicios de adulteración de los registros de las cámaras del Hotel Panamericano cuando se trata de evidencia que está en manos del Ministerio Público en una investigación reservada. ¿Puede el subsecretario Cordero afirmar tan rotundamente que esas imágenes están tal cual, sin adulteración? O cuando descarta, por ejemplo, en términos no menos tajantes, que el presidente no incurrió en omisión de denuncia cuando después de enterarse lo de Monsalve el martes en la tarde, lo mantuvo en funciones y no entregó sus antecedentes al Ministerio Público. No, claro, es que ahí el argumento es que esto ya estaba siendo investigado, que la Fiscalía ya tiene en manos la denuncia y ya incluso, tal como confirmó el propio Javier Armendáriz, se habían llevado adelante incluso algunas diligencias. Ya, pero es que aquí no estamos hablando de ese hecho que es el hecho basal de la denuncia, la presunta violación cometida por Monsalve. Estamos hablando de las cámaras. El propio presidente Boric, el que reconoce que Monsalve le dijo que había pedido las cámaras en un escenario que se describía como él también con pérdida de conciencia, no sabemos si por alcohol o por otras razones, pero en un escenario en que el subsecretario del Interior, si pensemos en este escenario, mira, un subsecretario del Interior, que es el que combate desde el Estado el crimen organizado, entre otras cosas, llegó a un hotel el domingo, en la noche, le dice a su escolta que se vaya, se queda solo, va a un restaurante peruano en pleno centro de Santiago y a alguna hora de la madrugada vuelve a un hotel en pleno estado de inconsciencia, según ha dicho él, a través de sus cercanos, sin escolta, en un taxi, y entonces en ese escenario dicen, bueno, revisemos las cámaras, porque al parecer a mí me podrían haber drogado y esto puede terminar siendo un escenario incluso de extorsión. Claro. Bueno, es que ahí está el pequeño detalle. Todo esto es el hecho basal, lo que ocurrió ese domingo 22 de septiembre en la noche, y que motiva la denuncia de esta presunta víctima presentada el lunes 14, lunes último, hace exactamente una semana. Sí, claro. De eso estamos hablando. Pero lo que confiesa Monsalve al presidente el martes de la noche es que él había ordenado revisar las cámaras. Entendemos que finalmente termina viéndolas él mismo. Eso no está tan esclarecido, haciendo ¿no? uso de la ley de inteligencia o en ese amparo. Pero antes de la denuncia del lunes 14. Claro. Entonces, lo que está en investigación bajo el Ministerio Público es lo que se desencadena a partir de la denuncia del 14. Y si Monsalve, antes que eso, vio las cámaras, eso no forma parte de aquello que ya está investigando el Ministerio Público o no forma parte necesariamente. El subsecretario Cordero argumenta que no correspondía denunciar un posible ilícito justamente porque se trataba de una investigación ya iniciada por el Ministerio Público, que es lo que tú acabas de decir. Pero eso se contradice con la versión que el propio gobierno manejaba, que la denuncia de violación era del día anterior, del lunes 14, fecha en que recién se inició esa investigación del Ministerio Público. Porque la confesión de Monsalve aludía, insisto, en una revisión de las cámaras hecha antes que esa denuncia fuera presentada. O sea, según su propio relato, transparentado públicamente por el presidente de la República el viernes en esta dilatada conferencia de prensa, Monsalve sí podría haber incurrido en una ilegalidad cuando todavía el Ministerio Público no tomaba cartas en ese asunto y el presidente sí habría ocurrido entonces en omisión de denuncia sobre un hecho, la revisión de cámara, no la presunta violación,
ocurrido antes de que hubiera una investigación en curso que decía en relación con la denuncia de violación y no con la revisión de las cámaras, que es un hecho en sí mismo que podría ameritar ser constitutivo de delito. Aparte, tal cual. Bueno, de hecho se investiga obstrucción a la justicia en el caso del propio Monsalve y vulneración a la ley de inteligencia. Yo solo quería agregar, Mauricio, dos cosas como efecto, porque tú ya los has detallado bien, como el presidente de alguna manera queda como cómplice involuntario al no aquilatar la ilegalidad en la que habría incurrido Monsalve en ese caso de las cámaras, lo de la conferencia de prensa, que es un paso en falso que solo deja abiertos nuevos flancos. Pero yo quería agregar lo otro, el impacto en el comité político, porque tanto la vocera como la ministra de la Mujer resienten no haber sido informadas oportunamente de la situación de Monsalve, fruto del hermético manejo que hizo el Ministerio del Interior, la ministra del Interior, con el propio presidente Gabriel Boric. Es imposible tampoco no detenerse en que esta lentitud para tratar un caso tan grave que afecta a una funcionaria del Palacio de la Moneda, además, llama la atención cuando ocurre en un gobierno, y esto también lo conversábamos la semana pasada, que se dice feminista, ¿no? Que tiene como idea la defensa de la mujer y el feminismo. Para muchos eso también da cuenta de cómo la superioridad moral de esta generación o de este gobierno vuelve a estallarles de alguna manera en la cara. Y en lo formal, lo que trae el diario La Tercera hoy día, que la Policía de Investigaciones abrió un sumario a los escoltas de Monsalve y evalúa incluso la continuidad de la jefa de inteligencia. El sumario lo que busca demostrar es que si los policías, cuando el subsecretario en este caso les dice, llegué a mi hotel, me voy a quedar acá a descansar, váyanse, tienen alguna posibilidad de negarse a esa solicitud. El director de la PDI planteaba que sí, que ellos no pueden obligar. No pudieron, claro, no se quedaron, digamos, no pueden obligar al protegido a tener esa protección en todo momento. Pero bueno, hay un tema. Ese es el escenario. Yo creo que esta semana que se abre podemos tener novedades desde el punto de vista de lo penal, que es lo que está investigando la Fiscalía, y desde el punto de vista político vamos a seguir viendo un gobierno intentando hacer control de daños de una situación que podría ser hoy problema de Manuel Monsalve. Sí, hay un tema que justamente a propósito de eso enredó el presidente cuando habla de la transparencia total, porque se contradice con otros actos, y quería volver a detenerme ahí en un tema de Cordero como nuevo subsecretario del Interior, Paula, porque en contradicción con esas respuestas tan tajantes que quiso dar el subsecretario, hizo algo distinto al terminar la semana, cuando detuvo en seco, habrán visto ustedes esta escena, una pregunta periodística, y acalló, digámoslo así, la respuesta que pudo haber dado un general de Carabineros para que respondiera sobre el extraño uso aparente de un vehículo o de más de algún vehículo institucional, una aeronave de Carabineros, sin ir más lejos, para una diligencia familiar que fue a hacer el miércoles al Biobío, cuando entendemos que viajó a esa región para conversar con su familia sobre lo que se venía encima. Entre paréntesis, ese viaje, por su definición misma, no fue un acto de servicio. Es decir, si él fue a hablar con su familia ese día, era como que entenderíamos que era un día administrativo. No, claro, pero era subsecretario del Interior. Bueno, si de hecho el jueves estuvo sentado defendiendo el presupuesto del Pero el miércoles estaba en una gestión familiar. Es como pedir un día sin sueldo, un día de vacaciones o un día administrativo. Eso no era un acto de servicio. Nadie ha dicho que haya ido a hacer ningún acto oficial el Biobío. Entonces ahí yo no sé si el subsecretario se refiere a qué o a qué actividad desarrolló en servicio Monsalve en el Biobío. Él no estaba ese día en ejercicio de sus funciones. Estaba en una diligencia personal para dar cuenta a su familia de un tema personal por hechos ocurridos un domingo en la noche de septiembre, que también había sido personal, fuera de horario, en que estaba evidentemente en una situación personal en un hotel con una mujer aparentemente. No, por cierto. Absoluto contraste con lo que horas antes nada más había proclamado el presidente de la República en su insólita conferencia de prensa en Lampa, cuando a voz en cuello el presidente dijo transparencia total, y lo repitió no sé cuántas veces, respuesta a todas las preguntas, pese a todo lo que le dijera su asesora de prensa, tomándose todo el tiempo del mundo. No tengo apuro, decía el presidente, vamos a contestarlo todo. Y el día siguiente, no solo no había respuesta para el tema del avión de Carabineros, no solo no había respuesta para una pregunta que hacía una periodista, sino que ni siquiera había derecho a formular esa pregunta a un alto mando policial.
nunca visto en una democracia. Oye, un último apunte. Roberto Ávila, abogado del Partido Socialista, cercano a la familia de la subsecretaria, de la funcionaria de la subsecretaría que denunció a Manuel Monsalve por violación, se hizo cargo de su defensa, presentó una querella contra la ex autoridad, asegura que el imputado, Manuel Monsalve, conoce hace años a la familia de su representada. Se habla incluso que son ambos de la misma zona de la región del Biobío y que el padre de la denunciante trabajó incluso en alguna campaña parlamentaria de Manuel Monsalve en el pasado. Y ese es otro antecedente. Ayer Mega hablaba, no escuchamos la voz, pero sí hablaba, tenía declaraciones de la mamá de la denunciante, dando cuenta un poco del momento familiar, emocional, que esta denuncia grave que remece al gobierno por lo pronto ha tenido también como impacto en su familia.